El tema del mes, la Navidad. Lo que sí queremos hacer, porque además en redes sociales hay un montón de ritos paganos y todo eso que hay alrededor del tema de Navidad, entonces queremos aclarar todas esas dudas que hay. Para algunos que son conservadores, ortodoxos, para otros que son más modernos. Todo el mundo tiene preguntas relacionadas con eso, si tenés algún compromiso con el Señor, porque uno lo que quiere es agradarlo a Él. O sea, nuestra vida es para agradarle a Él, por lo tanto nuestras prácticas tienen que ser para que agraden. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, primero, contestar una pregunta. ¿De dónde salió la celebración de la Navidad? Esa tiene una subpregunta. ¿Tiene su origen en la Biblia? Que al final, si nosotros decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, tenemos que buscar nuestra conducta tanto como nuestra fe en las Escrituras. Entonces, ¿esta celebración es bíblica? Es una buena pregunta. La segunda, ¿es veraz? ¿Sabemos a ciencia cierta que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿De dónde salió esa fecha? ¿Por qué ese día? Y la tercera es cristiana. ¿Debemos celebrarla los creyentes? ¿Es pagana? Si la celebramos, ¿cómo debería ser esa celebración? Siempre nosotros, guiados con detalle y obediencia por las Escrituras. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es lo que el Señor nos manda a hacer y por lo tanto, al decir nosotros que somos siervos o esclavos, lo único que nos resta es obedecer. Nada más. Bien, veamos la Navidad en la historia. La iglesia del primer siglo. ¿Celebraban ellos el nacimiento de Cristo? Ellos lo tenían cerquita, la fecha. Celebraban la muerte y resurrección y sobre todo la resurrección. Esas eran las celebraciones de ellos. Inclusive su muerte en la cruz, alguien decía, no seas tan sádico, ¿cómo vas a celebrar el martirio de Cristo allí? Lo que podés celebrar es lo que Él hizo por nosotros, pero el sufrimiento de Él, decía la gente, no es celebrable. Yo no me puedo alegrar porque Él sufrió. Me puedo alegrar porque como resultado de lo que Él hizo, yo tengo perdón y vida eterna, pero no porque Él sufrió. Pero sí era muy alegre la celebración de ellos en términos de la resurrección. Eso sí lo celebraban. Eso era alegrísimo, eso era de fiesta. Entonces la iglesia primitiva celebraba la resurrección, no celebraba la cruz y sin duda alguna, no solamente no celebraba el nacimiento, sino no lo importaba. No tenía ninguna relevancia para ellos. ¿Por qué razón? Porque nadie sabía cuándo fue. Nadie sabía cuándo fue. La única persona que tenía información precisa era María. Y curiosamente, ni a María, ni a los autores bíblicos, y por supuesto al Espíritu Santo que inspira a los autores bíblicos, les interesó consignar esa fecha. Entonces al final de la presentación vamos a preguntarnos por qué no les interesó. Siendo que para el mundo occidental, hoy en el siglo XXI, bueno ya no, antes, hace como 50 años, era importantísimo. ¿Por qué digo que hoy ya no? Porque hoy ya no se celebra ni el 24 ni el 25 el nacimiento de Jesús. Celebran otras cosas, no el nacimiento de Jesús, ¿verdad? O por lo menos no el recordatorio. Cuando celebraban algunos nacimientos, era de los mártires. Recordemos que la iglesia fue martirizada los primeros 3 siglos de existencia, y entonces esos mártires se les reconocía como héroes. Entonces empezaron a celebrar esos nacimientos hasta que vinieron los famosos padres de la iglesia, ¿verdad? Los que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles y se levantaron contra esas prácticas. Dice, el argumento de ellos era, ¿usted por qué va a celebrar el nacimiento de Esteban? Celebre su martirio porque el testimonio público de Esteban y su testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida estuvo en su martirio, no en su nacimiento. Entonces los padres de la iglesia que tenían autoridad no apostólica, pero sí tenían autoridad eclesiástica, decidieron prohibir esas prácticas. Entonces la iglesia primitiva sencillamente
no celebraba nacimientos de nadie. Ahora, dentro del mundo judío de la época, la gente tampoco celebraba cumpleaños. Así que no es que entraron en un drama, ay, ¿y ahora qué hago con los cumpleaños? No, es que no los celebraban, no era relevante para ellos. En aquel tiempo no era una práctica. Después, allá a finales del siglo III, las iglesias orientales. ¿Cuáles son las iglesias orientales? Las que estaban en Antioquía, en Constantinopla y en Jerusalén. Empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Sencillamente empezaron esas celebraciones en esas iglesias. El vacilón es que ellos lo celebraban el 6 de enero. Nosotros conocemos el 6 de enero como el Día de Reyes. Y en España y en México sobre todo se celebra la Epifanía, así es como se llama. Y es básicamente Reyes. Pero las iglesias orientales celebraban todo el 6 de enero. Porque como nadie sabe del 25 de diciembre, así que ¿por qué iban a celebrarlo ahí si no tenían ni la menor idea de eso? Entonces celebraban el nacimiento de Cristo, su presentación al templo como primogénito, y la visita de, ellos sí lo tenían claro, los sabios de Oriente, no los Reyes Magos, los sabios de Oriente. Pero eso se lo voy a dejar a José, que yo creo que lo va a tocar más adelante. Melchor, Gaspar y Baltasar. En esa fecha aproximadamente, aquí hay algo que quiero hacer una aclaración. La gente cree que fue Constantino el que oficializó el cristianismo en el imperio. No fue Constantino. Fue Teodosio el que le siguió a Constantino. Constantino dio libertad de culto. Y algunos dicen que en su lecho de muerte Constantino ya era cristiano. Dicen algunos. Pero él no hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Fue el emperador que le siguió, que es Teodosio. Eso ocurrió el 27 de febrero en el año 380. Cuando eso pasó, la iglesia en Roma, porque ya era no solamente el imperio, sino también el liderazgo de la iglesia estaba allí, en Roma, y de ahí el Vaticano y todo esto después, a finales del siglo IV empezó a celebrar también el nacimiento de Cristo, ya como un tema de religión oficial del imperio. Y la iglesia en Roma, y después José nos va a explicar con más calma por qué lo hizo, la iglesia en Roma decide dejar el evento de la visita de los sabios de Oriente, que ahora sí lo cambiaron a Reyes Magos, ya empezó a llamarse Reyes Magos, para el 6 de enero, pero deciden pasar la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. ¿Por qué razón? Recordemos que al oficializarse la iglesia en Roma, obligan a los romanos a hacerse cristianos. Y ellos venían de ser paganos. Y dentro del paganismo, ellos tenían dos celebraciones, que José se las va a explicar más adelante, que andaban por esas fechas. Una de ellas eran las fiestas saturninas y otra era el tema del Sol Invictus, que José se los va a explicar. Y en esas fechas, el 25 de diciembre, era un fiestón dentro de los paganos. Entonces, los paganos que se hicieron cristianos obligados por el imperio, 25 se salían un poquitico y celebraban esas otras fiestas, porque además, adivinen qué, se daban regalos. Ay, dice uno, mira, se daban regalos. Entonces, la iglesia dijo, no, robémonos la fecha, porque ¿cómo va a ser que estos cristianos romanos, que aunque sean de la boca afuera, están aquí adentro, van a estar haciendo una celebración pagana por los regalos? Entonces se trajeron el aniversario del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, y por eso se celebra el 25. Además, también eso lo va a explicar, lo va a profundizar José más adelante. Había un tema del nacimiento del dios Sol, porque el 21 de diciembre era el solsticio de primavera, que es cuando, el equinoccio de primavera. El solsticio
de invierno es la cosa. Es cuando el día, la oscuridad es más larga, las horas de luz son más cortas en todo el año. Ese día cambia, entonces empiezan a haber días más largos de luz y entonces ellos decían que es que el dios Sol nació ese día, entonces había cada vez más luz. Los orientales, los de Constantinopla y los de Antioquía, los de Jerusalén, pegaron el brinco. ¿Qué es esa barbaridad? Y les dijeron idólatras y paganos y de todo, y empezó el pleito de las iglesias orientales que está hasta el día de hoy. Las separaciones fueron cada vez mayores y mayores y mayores. Después el tema del Papa, los de los orientales dijeron que no, y algunos dogmas de la Iglesia Católica, los orientales dijeron que no, y se terminaron por separar completamente. Pero empezaron desde ahí a tener las diferencias con Roma. Julio César, ahora esto se los voy a decir porque es muy importante para que entendamos temas de fechas. Estamos en el año 2021. No estamos en el año 2021. En teoría, hace 2021 años nació Jesús. No. Hay unos errores en los calendarios que empezaron con el calendario romano, que se contaba a partir de que Rómulo y Remo arrancaron con el tema de Roma, y después, en el año 46 a.C., Julio César cambió el calendario e hizo un calendario solar más o menos como el nuestro. Ese calendario pasó a llamarse el calendario juliano. En el siglo IV, y ahora vamos a ver más adelante a un tipo que se encargó, le encargaron de que hiciera esto más preciso. La encarnación de Cristo se fechaba el 7 de abril y por lo tanto el alumbramiento el 9 meses después, el 6 de enero. De ahí que la Epifanía se celebraba el 6 de enero como día que la gente decía hay que celebrarlo, por el calendario juliano. Este tipo, Dionisio Exiguo, o sea, Dionisio el Exiguo, un monje, en el siglo VI, le dieron ese encargo de corregir los errores del calendario juliano. Y entonces él dijo, bueno, si vamos a tomarlo como referencia del año que nació Cristo, voy a hacer todo ese conteo de forma más precisa. Empezó por un error de origen. Él calculó el año 753, después de la fundación de Roma, el calendario romano, el primero, como el día en que Jesús nació, y entonces tomó ese como el año 1 después de Cristo. El problema es que había una diferencia de 3 años en el calendario romano viejo, que él heredó esa diferencia de 3 años. ¿Verdad? Para el 753, Herodes ya había muerto. Eso está registrado, lo registra varios historiadores de la época. Murió en el 750 aproximadamente, y según los evangelios, tanto Mateo como Lucas dicen que Jesús nació estando Herodes vivo. Entonces, si vamos a contar los años a partir del nacimiento de Jesús, ahí hay una anacronía, ahí hay un defecto de tiempo. Porque si Herodes estaba vivo cuando nació Jesús, entonces Herodes no debió haber muerto en el 750. Hay un problema ahí de 3 años, que se lo trajo Dionisio dentro del mismo error que cometió. Esto es público, ¿verdad? Esto no es que lo estamos inventando, es público. Y además Dionisio cometió otro error. Pasó del un año antes de Cristo, un año después de Cristo, y se saltó uno que estaba en el medio, que es el año 0. Por una razón, porque el 0 no existía. Entonces tenemos otro año más en el medio, tenemos 12 meses en el medio que tampoco fueron contabilizados en las fechas. Entonces, más o menos el error es de 4 años. Más o menos el error es de 4 años. Cristo probablemente nació en el año 4 antes de Cristo, perdón que lo diga de esta manera, debido a los errores en los calendarios. ¿Okay? En el siglo XVI, imagínense cuántos años después, un tipo, el Papa Gregorio III, toma el calendario juliano y lo ajusta. ¿Qué le ajusta? Le ajusta los años bisiestos. El famoso 29 de febrero. Y este es el calendario, el gregoriano, el que nosotros manejamos hoy.
Pese al ajuste de Gregorio, los errores de los 4 años no se corrigieron. ¿Por qué razón? Porque ya para el siglo XVI había un montón de fechas de santos, de conmemoraciones eclesiásticas de un día en particular, y cambiar eso hubiera sido un lío. Entonces lo dejaron ahí. Entonces en el gregoriano, además, la anunciación del ángel a María quedó en el 25 de marzo para que calzara el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Uno dice, qué montón de maromas se hicieron para que el 25 sea el 25, ¿verdad? Viene la reforma protestante del siglo XVI. Y ahora venimos los panderetas a decir la Biblia, solo la Biblia, nada más, no hay concilios, no hay notificaciones, bulas papales, es la Biblia, lo que dice la Biblia. Y coincidentemente, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, se pelea con el Vaticano, porque él quería divorciarse y volverse a casar y el Vaticano no lo deja, entonces él se pelea y funda la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra va a ser la Iglesia anglicana, que en Estados Unidos es la episcopal. Al fundar la Iglesia de Inglaterra, él dice, no, aquí nosotros ya nos separamos de la Iglesia, y como se peleó, y habían otros peleados en Alemania, que eran los luteranos, entonces dijo, tráiganme esas doctrinas para acá, y la Iglesia de Inglaterra, que pasó a ser la Iglesia anglicana, empezó a practicar y a entender la Biblia tal y como la Biblia está escrita, como resultado de su relación con los luteranos de Alemania. Sin embargo, muere Enrique VIII, le sucede una hija de él que es católica, entonces trae de vuelta algunas prácticas católicas a Inglaterra, pero para ese momento había un montón de gente que ya había estudiado la Biblia en inglés, ya había sido traducida la Biblia correctamente, y dicen, estas prácticas no están aquí en la Biblia. Y arrancan todo un movimiento de apeguémonos a la Biblia porque eso es lo único que nosotros deberíamos practicar. Tenemos que ser muy puros en doctrina. ¿Qué movimiento es el que nace ahí? Los puritanos. Los puritanos no es que la gente que es antitica, ¿verdad? Que le dicen, no seas tan puritano. No, los puritanos son, en aquellas épocas, lo que pasaron a ser los fariseos en el año 1 antes de Cristo, gente que andaba buscando la pureza de las Escrituras. Por eso se llaman puritanos. Entonces, de repente se viene a Inglaterra a celebrar la Navidad y se levantan los puritanos ahí y dicen, no, esto no se puede celebrar. Esto está lleno de falsedades por todo lado. Inclusive los puritanos llegaron al gobierno. Un tipo muy famoso que se llama Oliver Cromwell, protestante, le da una importancia tremenda a los puritanos llegan a ser mayoría en el Parlamento inglés y se prohíbe la celebración de Navidad. Prohíbe. Eso se contagian los del norte, los escoceses, donde estaba la iglesia presbiteriana, y allá en Escocia también se prohíbe. Y entonces la Reforma prohíbe la celebración de la Navidad. Los de la Reforma. Esa gente después viene a Estados Unidos, se enclavan en el noreste de Estados Unidos, de ahí viene todo el tema de Thanksgiving y todo, ¿verdad? Viene de ahí, de esa colonización, llamémoslo de alguna manera, y se traen con ellos esa prohibición. Y entonces, en Boston, que es donde empieza, en el año 1659, se prohíbe la celebración de Navidad. Eso duró así hasta el siglo XIX, cuando se empezó a ver, perdón que lo diga de esta manera, pero no puedo decirle la otra, se empezó a ver el negocio que había detrás. Y se retomó la Navidad. En Boston y después en todo Estados Unidos. Siempre los ortodoxos de la Reforma o herederos de la Reforma, hablando de que eso era un paganismo y que eso era siempre estuvieron en contra de eso. Por otra parte, después de la Revolución Francesa, los franceses prohibieron cualquier celebración religiosa, incluyendo la Navidad. Y el famoso queque de Navidad, que todos nosotros disfrutamos, pasó a llamarse el queque de la igualdad. Y quitaron la cosa navideña. Igualdad, fraternidad, ¿cómo era? Los 3 principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Hitler, por su parte, que él medio decía, que era
por ahí de alguna forma de cristianismo. Dice, esta cosa de los villancicos es como que tiene poder propagandístico. Entonces él voló los villancicos y empezaron a cantar canciones antijudías y cosas de esas, y se voló la Navidad para hacer una celebración nacional socialista. Ahí tienen al hombre en la foto, fascinado. Y la Unión Soviética atea del siglo XX claramente prohibió toda práctica religiosa de cualquier tipo, incluyendo la Navidad. Así que el tema de la Navidad se las trae. Uno lo ve distinto, pero se las trae a lo largo de la historia, ¿verdad? No es algo que uno diga, no, hay una historia riquísima de esto y por lo tanto hay que conservarlo. Es al revés. La historia más bien nos corrige ciertas cosas que nosotros pensábamos de la Navidad. Vamos a ir acercándonos al hoy. Porque en la era victoriana apareció un tipo que se llamaba Charles Dickens, que escribió una obra que pasó a ser la obra. Se llamaba Un cuento de Navidad. En esa obra un tipo que era miserable, agarradísimo, avaro. En épocas de Navidad el tipo maltrataba mucho a la gente y entonces el tipo se duerme, tiene un sueño y le aparecen unos espíritus y después el tipo dice que tiene visiones de unos espíritus. En cuenta, creo que eran 7 o 5 espíritus, no me acuerdo. En cuenta había uno, eran 3 espíritus. Había uno de ese espíritu que se llamaba el espíritu de Navidad. Y entonces Charles Dickens dice que el hombre, se pone en el cuento de Navidad, el personaje reacciona y dice, qué barbaridad. Y entonces cambia y empieza a hablar de paz con su gente y empieza a hablar de sentarse a cenar con ellos y cambiar durante esa época. Voy a volver a decir lo que acabo de decir. Cambiar durante esa época. Y de ahí sale el famoso espíritu de Navidad. Uno entra en diciembre, ¡ay, el espíritu navideño! El espíritu navideño es un espíritu tremendamente artificial porque todos ponemos lucecitas en nuestras casas, entonces cambia nuestro entorno. Curiosamente, hay un cambio de clima. Entonces uno siente los aires navideños porque hay un cambio de clima, porque es diciembre, y todos los diciembres hay cambio de clima. ¿Verdad? Y llenamos nuestras casas de decoraciones y coronas y cosas preciosas por el espíritu de Navidad de Charles Dickens. De ahí viene. Al final, en el break, porfa, en el break. Entonces, uno dice, ay, ¿y Noche de Paz? Charles Dickens. No la compuso Charles Dickens, pero viene de ahí. Y entonces dice uno, ay, me están quitando la Navidad aquí en esta reunión de hoy. Qué tirada. Y no hemos llegado al colacho, espérese que lleguemos al colacho. Porque ya viene. Hoy, en adición, ya no es feliz Navidad, sino que son felices fiestas. Ya no es la natividad, o sea, el nacimiento, lo que uno podría recordar. Y créanme que recordar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre o el 12 de enero, que es el día más importante del año, es el día que yo cumplo años. Da igual si vamos a recordar cómo nació Jesús, eso está en la Biblia. Entonces, qué bien recordar cuándo nació Jesús y cómo fue el nacimiento, eso no tiene nada de malo. Y juntar a la familia, hacer una cena y recordar cómo fue, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ya no. Ahora ya no es la Navidad, ahora son felices fiestas. En Estados Unidos ya no es Merry Christmas, ahora es Happy Holidays. Porque Dios libre el tema cristiano. Ya los famosos árboles ya no se decoran con temas de figuras que nos recordaban el nacimiento de Jesús, ni nada de eso. Incluyendo Latinoamérica. Y además, como ahora hay que ser políticamente correcto, de ahí no se puede. En Estados Unidos arrancaron con aquello, pero ya está permeando Latinoamérica, ya no se puede desviarse hacia una práctica de una religión de alguien como es la Navidad, porque eso ofende a los musulmanes, se ofende a los judíos, se ofende a no sé quién, ofende a no sé cuánto. Entonces en Estados Unidos están prohibidas ya. Oficialmente ninguna institución de los Estados Unidos puede poner ningún signo que tenga que ver con el cristianismo.
porque es ofensivo con nosotros. Entonces, así es la Navidad hoy. Yo no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, solo les digo cómo es. Y llegamos al Señor. Y llegamos al Señor. Yo tengo una guerra particular con este gordo desde hace 20 y pico de años. Y ustedes no saben lo que he esperado este momento. No saben lo que he esperado este momento. Sin duda Jesús ha sido suplantado por San Nicolás. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y entonces ahora en Navidad, en vez de recordar cuándo nació Jesús, que ya les dije que es bonito recordar cuándo nació Jesús, ahora recordamos que hay un tipo en el Polo Norte con unos duendecillos fabricando juguetes y después se monta en un trineo con unos renos vacilones, uno con una nariz roja, y empieza Rudolf y empieza a tirar regalos por las chimeneas de los chiquitos que se portan bien. Y resulta que están los chiquitos pobres viendo a unos carajillos que se portan mal con regalos de Santa Claus y ellos diciendo yo me porto bien, a mí nadie me trajo nada. Y eso, lejos de ser vacilón, es una ingratitud. Eso es jugar con el corazón de esos chiquitos. Y uno dice, ay, ¿de dónde salió esa cosa? Porque esto es muy ingrato. Bueno, veamos de dónde salió. Un tipazo que se llamaba Nicolás de Bari, o de Mira, dependiendo de dónde lo lean ustedes. El tipo vivió en el siglo IV en Anatolia, en Turquía. Él era un obispo cristiano y se enteró que en una familia habían 3 pobres mujeres que querían casarse, pero no, el papá era pobre y no tenía dote. Y si vos no dabas una dote, no casabas a tus hijas. Así de simple, se iban a quedar ahí. Entonces él entró en la noche y se encontró que en la chimenea estaban las medias de las muchachas mojadas, porque estaban secándose, y ahí les dejó plata de la dote para que se pudieran casar. Y si no veo por dónde vienen las tradiciones de las medias y la chimenea y la carambada. Nicolás de Bari. Un buen tipo que se convirtió en el truco publicitario. En eso se convirtió. Porque en el año 1931, Haddon Sundblom, un publicista comisionado por Coca-Cola, le dijeron, vaya, tuvieron la brillante idea, y de verdad, mis respetos para los que lo hicieron, tuvieron la brillante idea de hacer un Santa y promover su producto, solo para eso. Ese es el original, ese que tienen ahí, ese es, con Coca-Cola, y el tipo está ahí a la par. Esa campaña duró entre el año 31 y el año 66. Y el hombre que tienen ahí se llama Lou Prentice, amigo del diseñador, que era grande, gordo, bonachón y tal. Entonces le dijeron, bueno, agarra, el hombre me queda perfecto porque la imagen de él es la imagen del abuelito bonachón, que tiene mucho acercamiento con los chiquitos, pero hay que vestirlo. ¿De qué colores los vamos a vestir? De los colores de la Coca-Cola. Rojo y blanco. Y esa es la historia del gordo. Esa es la historia del gordo. Y me dice Romy, mira, ¿qué vas a decir en la presentación hace un mes? Llevo gorritos de San Nicolás, pues. Y cómo duele ver que la gente adora a San Nicolás y no habla de Jesús. Cómo duele ver que ya no es natividad, ahora es fiesta. Esa es una ingratitud, de verdad que sí. Ahora vamos al árbol de Navidad. No crean que lo voy a satanizar, porque no es así. La historia del árbol de Navidad es más bonita. Durante el solsticio de invierno, los pueblos germanos, en general los nórdicos, que tenían mitología politeísta, celebraban la renovación de la vida. Y entonces tomaban un árbol, que lo llamaban el Yggdrasil, y decían que en la parte superior habitaban sus dioses, Thor, el más famoso, ¿verdad? Porque sabemos todos los temas de Marvel y eso. Marvel es Thor, sí. Y sus familiares. Y en las raíces estaban los muertos. Entonces la gente se acercaba con antorchas y adornaba el árbol dentro de sus prácticas mitológicas. Las antorchas claramente
lo que simbolizaban eran las luminarias, ¿verdad? Luna, sol, estrellas, para traer luz a los que estaban muertos y al mismo tiempo rendir culto a los dioses que estaban en la parte superior del árbol. Vino Bonifacio de Creditón, que la gente dice, qué maravilla Bonifacio, porque es el patrón de los cerveceros, y los astres lo borran, ¿verdad? Pero era patrón de los cerveceros y los astres. Era inglés él, y él plantó un pino, que dice que es el símbolo del amor, la fuerza y la inmortalidad, y lo adornó con manzanas y con velas, diciendo que las manzanas representaban al pecado, porque la fruta prohibida, la gente sabe, tiene en la cabeza que es manzana, yo no sé dónde lo cogieron, que es manzana, porque es un fruto prohibido, pero no es un manzano el que estaba ahí. Pero bueno, representa el pecado la manzana, y las velas representan la luz de Cristo. Entonces él dijo, yo voy a aprovechar que esta gente ve estas cosas, le voló hacha al árbol y montó un pino con estas cosas así. Y los germanos, los alemanes, los de aquel tiempo, no son los alemanes, los de esa zona, dicen, pucha, esta es una maravillosa idea porque había gente había gente que se estaba convirtiendo y había gente, y dijeron, vamos a celebrar eso así. Después vinieron las guerras, esas costumbres se exportaron y el resto es historia. El origen del árbol de Navidad nuestro viene de una práctica pagana que un obispo convirtió en una práctica cristiana. ¿Okay? Para él, en su teología, eso estaba bien. ¿Okay? Hoy, diciembre y Navidad es sinónimo de compras, no es sinónimo de nada más. Y el espíritu navideño se nos va como por magia el 26 de diciembre cuando jalamos para la playa. Y volvemos el 2 de enero limpios a la cuesta de enero y ahora el problemón es mayor porque pasamos un inicio de año espantoso sin plata. Eso se convirtieron en las Navidades. Exactamente en eso, en un problema estrictamente mercantil. Tomamos un bicho que lo hicieron desde el marketing para mercantilizar la Coca-Cola y se escaló a niveles insospechados. Y entonces hoy tenemos fotos como esas. Dice uno, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Y la frugalidad? ¿Y el espíritu no navideño, sino el Espíritu Santo en vos? Aprovechando que en Navidad te dieron un poquito más de plata y entonces puedes proyectarte un poquito más en vez de hacer eso que ustedes están viendo en la foto. Ir a ayudar a las miles, decenas de miles de personas que tienen un mal diciembre. Porque si ustedes creen que las felices Navidades son de todos, están equivocados. La gente que perdió un pariente cercano, es terrible la Navidad para ellos. La gente que no puede celebrarla, la gente que no puede darle regalos a sus hijos y los hijos están viendo que otros sí reciben regalos. Hay un montón de, y no estoy hablando de ir a darles plata, estoy hablando de ir a estar con ellos. Estoy hablando que el espíritu que debe privar en nosotros es un espíritu de amor al prójimo. Y lo que ustedes ven ahí está lejos de ser amor al prójimo. Lejos, lejos de ser amor al prójimo. Y lo que está ahí es un culto al yo, al egoísmo, es un culto a dar regalos que la gente a veces necesita y a veces guarda, o que los recibe con una sonrisa hipócrita porque no le gustó lo que le regalaron. En eso se convirtió.